Hola amigo, nuevamente aquí estoy con ustedes y quería traerle en esta oportunidad la oración y por qué necesitamos orar. Le voy a leer un escrito que tengo por acá que dice que uno de los grandes problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo es la falta de oración. Hoy aprenderemos algunos aspectos principales de la oración y por qué necesitamos orar. Como cristianos es importante tener una relación íntima con Dios por medio de la oración. En la actualidad es frecuente ver cómo hombres y mujeres que antes fueron usados por Dios caen en pecado. También vemos como creyentes que un día fueron como en fuego, estuvieron en fuego para Dios y pronto se apartan. Otros en un tiempo servían apasionadamente al Señor, pero en algún momento se cansaron y dejaron de hacerlo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? La respuesta es una sola. Nos descuidaron la comunión con Dios, descuidamos la comunión con Dios a través de la oración. Y las consecuencias son el cansancio, la sequía y muchas veces es caer en pecado. Ahora, ¿qué no es orar? La oración no es un monólogo ni es rezar, porque rezar significa hacer varias repeticiones. En Mateo 6:7 dice que Jesús le dice a sus discípulos, y orando no uséis vanas repeticiones. No es algo mecánico, la oración no es algo mecánico que hacemos para cumplir con Dios. No es un ejercicio religioso. No es un pedir un favor a Dios ni una válvula de escape para aliviar la conciencia. Tampoco es usar a Dios como un bombero, es decir, pretender que Dios descienda apresurado a auxiliarnos cuando la casa está ardiendo. Ahora, ¿qué es orar? Orar es una conversación o un diálogo entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu en Juan 4:24. El propósito principal de la oración es tener comunión íntima con el Padre Celestial. Pero la oración también tiene otros propósitos. Por eso debemos hacer diferentes tipos de oración. Por ejemplo, debemos interceder por otro o hacer guerra espiritual según el Espíritu nos guíe hacer. Eso está en Romanos 8:26, lo pueden buscar allí también. Dice, ¿cómo era la vida de oración de Jesús y su comunión con el Padre? En Mateo 14:23 dice, después de despedir la multitud, subió al monte a orar y aparte, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Es decir, él tenía comunión siempre con el Padre a través de la oración. Por eso podemos ver los grandes milagros de Jesucristo, podemos ver todas las cosas maravillosas y sobrenaturales que él hizo, porque él tenía una comunión íntima con el Padre. Siempre se apartaba a orar. Jesús se mantenía en comunión íntima con el Padre. Para él la oración era una prioridad. Jesús oraba en todo tiempo. Él es nuestro ejemplo por encima de todo. Jesús oraba por la mañana. Esto era lo primero que él hacía. La palabra nos muestra la prioridad que Jesús le daba a su comunión con el Padre. Dice, levantándose de muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Eso está en Marcos 1:35. Jesús oraba por la tarde. Jesús se mantenía en constante oración durante el día. Dice en Mateo 14:23, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice, Jesús oraba por la noche. Después de ministrar, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios y predicar la palabra. Jesús sabía que lo había dado todo, por eso iba a orar. Dice en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Con quién oraba Jesús? Dice, él oraba solo, aunque también lo hacía con sus discípulos. De la misma manera, nosotros debemos tener un tiempo a sola con Dios y un tiempo para orar con los hermanos. Dice la Escritura que Jesús tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar.
Eso está en Lucas 9:28. Dice, ¿qué enseñó Jesús a sus discípulos respecto a la oración? Jesús era un ejemplo de oración. Él oraba en todo tiempo, en todo lugar. Oraba por largos periodos, oraba solo, aparte con sus discípulos. La oración, la comunión con el Padre era para él su primera prioridad. Por tanto, también debemos serlo para nosotros. Nosotros así como nosotros nos alimentamos a nuestro cuerpo, desayuno, almuerzo y cena, también para nosotros debe ser una prioridad orar en todo tiempo, cuando nos levantemos, antes de acostarnos, cuando vayamos a nuestro trabajo, en el carro, caminando, en el bus. Podemos orar, meditar en la palabra de Dios. Eso es realmente importante porque de la comunión que tengamos con Dios vamos a obtener grandes victorias. ¿Por qué necesitamos orar? Es otra de las preguntas. Antes de responder a esta pregunta es importante que aclaremos algunas verdades bíblicas. Vamos a leer un poquito aquí que dice, mucha gente se pregunta por qué debemos orar si Dios es soberano y hacer lo que quiere y cuando quiere. Es una de las grandes preguntas que de verdad uno, desde un principio, yo de que me convertí, me hacía esta pregunta, ¿por qué si Dios sabe todas las cosas? Y Él sabe el futuro, Él puede todo, ¿por qué necesitamos orar? Dice aquí, si la palabra dice que antes que nosotros abramos la boca, Él ya lo sabe todo. Él ya nos oye y entonces, ¿por qué tenemos que orar? Dice, y si Satanás y sus demonios han sido derrotados y Jesús tiene la autoridad, ¿por qué debemos orar? Dice, ¿por qué tenemos que llevar la carga de otros si Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario? ¿Por qué orar por los perdidos? Y la palabra dice que es la voluntad de Dios que todos seamos salvos. La palabra de Dios tiene una respuesta a cada pregunta. Dios trabaja usando a la gente. Dios quiere trabajar con nosotros. Por eso es esto. Por eso necesitamos orar. Dice, en el principio Dios creó al varón y a la hembra, los hizo a su imagen y semejanza y lo entregó dominio y señorío en la tierra. Eso está en Génesis 1:28. Dice además la Biblia también que nos hará Jehová el Señor, no hará nada Jehová el Señor, sino que se lo revele a sus siervos los profetas. Él muestra siempre las cosas que va a acontecer. Dios nos usa para sanar, abre bocas para predicar y los pies para buscar al perdido. Dios usa a seres humanos que oren e intercedan para que sus planes y propósitos se materialicen en la tierra. Por esta razón Jesús nos enseñó cómo orar. Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso está en Mateo 6, del 9 al 11. Eso es lo que es el Padre Nuestro. Este es el modelo de oración, aunque no es un pasaje que debemos decir repetitivamente, ¿verdad? El Padre Nuestro, Dios nos dejó y un modelo, pero no quiere decir que nosotros debemos hacerlo repetidamente, porque realmente a Dios no le gusta como las repeticiones, que es como rezar, repetir, repetir. No, es una conversación con Dios, eso es lo que es la oración. Dice, este es un modelo de oración, aunque no es el pasaje que debemos decir repetidamente, sino que debemos servir como una guía